Así que arrepentíos y bautícese cada uno. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. ¿Se saben el coro? Es el coro de apostólico. Arrepentíos, dice Pedro, en el nombre de Jesús, mándese a bautizar para perdón de los pecados y recibiréis el don del Santo Espíritu de Dios. Arrepentíos, dice Pedro, en el nombre de Jesús, mándese a bautizar para perdón de los pecados y recibiréis el don Santo Espíritu de Dios. Aleluya. Demos gloria a Dios. Tengan la bondad de sentarse. Arrepentíos, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Ese es el segundo paso que encontramos en esta serie, 7 pasos a la salvación. Y usted dirá, bueno, pero ¿por qué nos van a predicar arrepentimiento? ¿Qué necesidad tenemos? Bueno, se sobreentiende que aquí hay gente madura, hay gente empezando a madurar, hay gente que está bichecita. Es decir, tenemos personas simpatizantes, tenemos personas que ya hicieron su decisión, es decir, niños, gente recién nacida. Tenemos personas que apenas han comenzado la vida cristiana y la madurez viene con el tiempo dependiendo de cómo tome la vida cristiana. ¿Por qué hay que predicar arrepentimiento? Porque mucha gente está en la iglesia y no ha pasado todavía por allí. Mucho creyente se hizo bautizar, por no decir lo bañamos. Pero no porque haya pasado por allí por el verdadero arrepentimiento. Decíamos al iniciar esta serie que no se puede saltar un solo eslabón o un solo escalón. Hay que pasar por todo. La fe, el arrepentimiento, el bautismo en agua, el bautismo del Espíritu y lo que sigue. Tenemos que cumplir rigurosamente los planes de Dios, el propósito de Dios. Porque no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Entonces, esto de la salvación es muy sencillo porque es por fe, pero algunos se complican. Y creo que no hay necesidad de complicarse con algo tan bonito. Bueno, como siempre, este ramito aquí queda muy bonito ahí, pero a mí me hace mal a la jugada. Este versículo de Ezequiel, capítulo 18, versos 31 y 32, dice lo siguiente: echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque yo no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Son dos cosas: arrepentimiento y conversión. Entonces, hablemos acerca de esto del arrepentimiento, que es un mensaje tanto para creyentes como también para la iglesia. La iglesia tiene un mensaje
según lo dice el apóstol Pedro en el capítulo 3. Pedro dice, el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con quienes, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos. Dios mío, bendito, ¿cómo así? Que todos, ¿no? Sí, es un mensaje también para la iglesia. Esto equivale a que continuamente tenemos que estar examinándonos, la miradita hacia adentro, a ver en qué hemos fallado, qué es lo malo que tenemos, porque cada día tenemos, dice la Biblia, que santificarnos. El que es santo, santifíquese más. Es ese mensaje maravilloso de las Escrituras. Entonces, arrepentimiento es un cambio de mente, un cambio de corazón con respecto al pecado, lo cual lleva al hombre a un cambio de dirección y propósito y estilo. Es necesario. Tenemos aquí este otro pensamiento. Alabado sea el nombre del Señor. El arrepentimiento en hebreo significa literalmente volver. Es dejar el pecado, el cual es la violación de los mandamientos de Dios, los cuales están escritos en Éxodo capítulo 20. Y también en Primera de Juan capítulo 3, verso 4, nos habla al respecto. Para volver a Dios y guardar sus mandamientos, Jesús murió en expiación por nuestros pecados y resucitó al tercer día para dar a su pueblo arrepentimiento y perdón de los pecados. Y no solamente a ellos, sino a todas las personas que creen en Él. La palabra castellana que usa para traducir el término hebreo masham, que significa ser tranquilizado, se usa tanto en relación con Dios como a los seres humanos. En otras palabras, cuando la palabra llega a nuestro corazón, ella comienza a redarguirnos de una manera especial, que comenzamos a sentirnos mal delante de Dios. Comienza la conciencia a culparnos de todo lo que hayamos hecho. El Espíritu Santo está allí diciéndonos que estamos condenados, que hay una sentencia que pesa, que hay un infierno que espera al pecador. Pero también demuestra por su palabra el camino de salvación, que no está perdido, sino que hay una esperanza para él, hay una luz que alumbra, hay una puerta que está abierta, hay un camino por el cual puede andar. Entonces toma la decisión, y al tomar la decisión suceden muchas cosas allí. En ese arrepentimiento suceden muchas cosas hermosas, por la cual uno se siente tranquilo. La Biblia dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos que no tener paz con Dios. Es lo más lindo. Eso es como cuando nosotros tenemos paz entre nosotros. Pero cuando hay conflictos, que problemas, cuando hay un conflicto un hermano con el otro, que no se pueden ver, que no se saludan, o cuando uno tiene un mal vecino que le hace la vida imposible, que no hay paz, no hay tranquilidad. Pero qué buena es la paz. Y el único que nos otorga esa paz dentro de nuestro ser es el Señor Jesucristo. San Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces, una paz interna, llueva, truene, como dice el salmista, aunque la tierra tiemble. Y eso lo dice en relación que Él es Dios, es nuestro amparo. ¿Recuerdan el coro? Claro. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación.
aunque se traspasen los montes a la mar, y aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Tiemble la tierra, relámpagos, centellas, pase lo que pase, yo puedo estar confiado como un león. Esa confianza nos la da el Señor Jesucristo. Por eso es necesario pasar por esta experiencia maravillosa del arrepentimiento. Miremos otro pensamiento acá acerca del arrepentimiento. Decíamos que el arrepentimiento es cambio de mente y del corazón con respecto al pecado, lo que incluye no solamente un aspecto racional, sino toda la personalidad. Indica una conversión, un cambio radical. Es volverse a Dios, es reconocer su santidad y nuestra pequeñez, es sentir vergüenza y dolor de lo que hemos sido y hecho, e implorar misericordia a Dios para apartarse de ese estado de culpa. Entonces, el que viene a Dios y pasa por este asunto del arrepentimiento, recordemos que el pecado esclaviza. Si se pregunta cuántos han sido esclavos del pecado, pues tenemos que decir que todos. Pues yo no sé si hay alguien aquí que dice, no, yo nunca he sido esclavo del pecado. Algo tiene que existir en su vida que no se puede librar de eso. Porque uno sin Dios, lo que la Biblia declara es que uno sin Dios es esclavo del diablo. Él es el que nos programa para que hagamos lo malo. Él es el que nos hace las ofertas para que nosotros pequemos. Por eso la palabra diablo quiere decir, ¿qué? Adversario. Adversario de Dios. Es decir, que tiene una pelea con Dios. Y en medio de esa confrontación entre Dios y el diablo estamos nosotros. Dios quiere salvar la humanidad y el diablo quiere que todo se pierda. Así que en la Biblia del diablo no existe la reconciliación. Allí lo que existe, él dice, el cual quiere que todos se pierdan y se vayan al infierno. Pero Dios dice, el cual quiere que ninguno se pierda, que es todo lo contrario. Entonces, el hombre tiene que reconocer su estado porque es un esclavo del pecado. Es una carga también, dice la Biblia, que es una carga. Por eso ese mensaje que dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo les daré descanso. El arrepentimiento es algo así como despojarse de su antigua vestidura, que es el pecado, y adquirir una nueva. Eso se llama también una nueva criatura. Liberarse del pecado, liberarse de las cadenas que le afligen, que le atormentan, y entrar en lo que estábamos diciendo, en un proceso de paz. Esto implica también lo que se llama un verdadero nacimiento. Hay tres cosas que podemos usar como ejemplo de lo que es el verdadero arrepentimiento, porque si alguien pregunta, bueno, ¿en qué momento nace uno de nuevo? El momento en que la persona nace de nuevo es cuando hace un verdadero arrepentimiento. Usemos tres ejemplos. El primero, hablemos del nuevo nacimiento. La Biblia dice, a ver qué es lo que dice San Juan capítulo 1, verso 12 y el verso 13. Mas a todos los que le recibieron,
A ver, creo que sí se lo saben. A los que creen en su nombre, les dio potestad de qué? De ser hechos hijos. ¿Por qué? ¿Por qué hechos? Porque no éramos. Entonces, ¿cuál fue el proceso? Para poder ser hijo, tiene que ser engendrado. Por eso no todos son hijos de Dios. Porque la gente hasta se enoja a veces. Ahí evangelizándole, cuando uno habla de los hijos de Dios, entonces uno dice, es para uno ser hijo de Dios. Entonces, ¿yo qué soy? Hijo del diablo. Bueno, eso es lo que dice la Biblia en San Juan capítulo 8. Ahí hay un texto que dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y él ha sido homicida desde el principio y no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla porque es padre de mentira. O sea, es padre de todos los mentirosos. Así que si a usted le gusta mentir, mire bien, examinándose a ver, porque a veces no es una mentira blanquita, una mentirita pequeña. Para Dios no hay nada de eso. La mentira es mentira. Es un delito, es un pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, es engendrado por medio de la palabra. Cuando usted permite que la palabra llegue a su corazón, usted es engendrado por Dios. Y luego viene el proceso, que es dar a luz. Y dígame, hablamos con las que son madres, ¿qué alumbramiento es sin dolor? Si hay un nacimiento, hay dolor. Si le hicieron una cesárea, imagínense. Entonces no hay nacimiento sin dolor. Precisamente eso es lo que significa arrepentimiento. Sentir dolor por la culpa, por lo que se hizo, por la ofensa, por haber transgredido los mandamientos de Dios. Hay un momento crucial en la vida de la persona donde el Espíritu Santo comienza esa obra maravillosa. Hay gente que dice, no, nosotros somos hijos de Dios y viven en fornicación. ¿Cree usted que esas personas son nuevas criaturas? No, porque el arrepentimiento produce también el deseo de abandonar el pecado. Nueva criatura. ¿Qué nos dice 2 Corintios 15:17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, algunas cosas son hechas nuevas. Todas. Entonces, si son todas es porque hay un cambio de mente. Hay un cambio de corazón, pero no el órgano que tenemos aquí. Eso tiene que ver con lo que está en nuestra cabecita. Un cambio completamente. Algunos dicen, no, es que eso es un proceso. La vida cristiana, el arrepentimiento es un proceso. Hay que esperar, primero hay que dejar el cigarrillo, después hay que dejar las malas palabras, después hay que dejar el odio, después hay que dejar la mentira y vamos dejando. ¿A dónde está eso? ¿En qué Biblia está eso? Eso no es así. Eso es como decir que el muchacho se vino y que el lunes en la mañana sacó una manito y que por la tarde sacó la otra. Bueno, lo primero que sale es la cabeza. Y después ves las manitas. Bueno. Imagínense, y se va toda la semana y cada día le sale una partecita del cuerpo. ¿Cree usted que eso sería así?
Eso es imposible, no se puede. Entonces, ¿cómo es el nacimiento? No, cuando va para afuera es para afuera. Eso no lo detiene nadie. Alabanzas al Señor. Igualmente es la vida cristiana, el nacimiento, la nueva criatura en Cristo. Usted no tiene que dejar nada. Usted no tiene que hacer ningún esfuerzo, porque es que esa es la obra del Espíritu Santo. Cuando nació, nació de la noche a la mañana. Hermano, en segundos Dios le da un corazón nuevo. En segundos Dios le da una vida nueva. Amén. De tal manera que muchas personas han venido a arrepentirse de corazón y en medio de un mar de lágrimas han sido llenos con el Espíritu Santo. Así como se ve. Pero yo no sé qué pasa con esta generación. Eso es como que una generación con una cantidad de cosas raras que demuestra que hay muchos que todavía no han pasado por esa experiencia. El arrepentimiento es semejante al alumbramiento. 1. La incomodidad del embarazo. Es decir, la incomodidad que produce el pecado en la persona cuando el Espíritu Santo comienza a tratar con él. 2. El dolor del alumbramiento. Y 3. La alegría por causa del recién llegado al seno de la familia. Cuando uno hace esa decisión, hermano, a uno le invade una paz. Uno siente una alegría tan grande que uno quiere contarle a todo el mundo lo que siente. Y por eso es que uno comienza a testificar. Uno le dice, le cuenta a la familia, le dice al vecino, hermano, eso es una locura. Cuando yo viví esa experiencia, lo primero que yo sentí fue ir a los aldeanos, a los que eran amigos, los que vivían en el pueblito, a contarle lo que había pasado, porque ya conocían al negro, bailarín, bebedor y bueno, y de todo en el pueblito ese. Y de pronto se dieron cuenta que ya no iba a los bailes, ni tampoco iba a beber licor, y que me aislé de ellos. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó al negro? Entonces hubo que ir a contarle. Y los invité a todos a la casa. Y una buena cantidad de curiosos fueron a la casa a ver de qué se trataba. Y allí les testificamos. Y compartimos la alegría. Hermano, es que esto imparte mucha alegría. Nuestros cultos no deben ser de rostros amargados. Es gente, como dice la Biblia, entrar por sus puertas con alabanza. Alabar a Dios con alegría y con voz de júbilo. Decirse aplausos en su alabanza. Hermano, esto es incomparable. Así pueden venir todos los sanjuaneros que vengan, el de Pedro, el de Pablo, el de Juan, los carnavales que sean. Hermano, eso no nos llama la atención porque tenemos algo más grande. Gloria a Dios. Nos hemos dado cuenta que lo que produce el licor, hay un momento en un proceso, primero da la alegría y después a uno, en medio del licor, uno se siente el valentón. Ya quiere demostrar de que uno es un macho y que uno pelea hasta con la sombra. Y finalmente queda en el piso tirado como un cerdo revolcado. Esto es lo que hace el licor. Y los que fuman la marihuana y otras cosas han comprobado que al probar a Jesucristo han probado algo mayor que lo que produce la droga. Gloria al Señor. Es algo más poderoso, más permanente
y satisface el alma y el cuerpo, lo llena todo, lo sacude todo. Aleluya. Antes de llegar a este punto, quisiera hablarles del falso arrepentimiento. El falso arrepentimiento no designa, no es un arrepentimiento para salvación, no expresa dolor de haber ofendido a Dios, ni se va siguiendo la regeneración de su corazón. Uno dice, ¿quién quiere aceptar a Cristo? ¿Quién se quiere arrepentir? Sí, la gente viene, gracias a Dios por ellos, oramos por ellos. Pero hermano, esas señales que me dice la Biblia de la persona que recibe a Cristo, que no se ve. La gente viene y uno ve que como se levantó, así se fue. Y al siguiente culto viene lo mismo. Y al siguiente culto viene lo mismo. Y comienzan a recibir la doctrina y siguen lo mismo. Y se bautizan y siguen lo mismo. Es muy fácil caer en un engaño, pero no porque Dios lo haya engañado, sino que uno se engaña a sí mismo. Entonces, en la Biblia hay personajes que hicieron arrepentimiento, pero no era legal. Tenemos el caso de Faraón, Éxodo capítulo 9, verso 27-28, cuando los juicios de Dios fueron decretados sobre Egipto. Y Faraón se vio rodeado de calamidades, de desgracias. Entonces dice, entonces el Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré y no os detendré más. Y Moisés oró y cesaron los truenos y los relámpagos y el granizo. Y cuando ya había pasado toda la tormenta, entonces dijo Faraón, yo no los dejo ir. Un arrepentimiento en un momento de miedo, de terror, de angustia. Bendito el nombre del Señor. En Éxodo 10, 16 vuelve, se repite. Entonces el Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo, he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros, pero os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez y que oréis a Jehová vuestro Dios para que aparte de mí al menos esta plaga mortal, porque los había herido con úlceras. Estaban llenos de úlceras en sus cuerpos, desde el rey hasta el vasallo. Entonces había una plaga que no le valía hechicería, no valía medicina de la época, no servía nada. Entonces, como el culpable realmente era Faraón por la terquedad, por la dureza de su corazón. Entonces manda a llamar a Moisés, no, ahora oren por mí porque he pecado contra Jehová y he pecado contra vosotros. Les ruego que me perdonen este pecado. Y Moisés oró y las úlceras desaparecieron. Y cuando ya desapareció la enfermedad, como muchos les ha pasado, que en medio de una enfermedad, porque está en el hospital, porque está en la clínica, porque está en la UCI, oren por mí, vea, y le hablan del evangelio. Y claro, uno así en esas condiciones, sí, eso es así. Sí, oren por mí. Y claro, uno va y ora por ellos, aleluya, y el Señor es tan bueno que lo levanta, lo sana, pero por aquí no asoman, por aquí no vuelven.
¿Y la familia que pidió oración? Tampoco. ¿Por qué? Porque la gente motivada por un asunto de dolor, de angustia, de zozobra, amenaza, terror, se arrepiente. En medio de una necesidad, pero no espiritual. Y aquí no es lo que nos rodea, no es la parte física. Este arrepentimiento es algo que tiene que surgir de una necesidad espiritual. Alabanzas al Señor. A su nombre sea la gloria. ¿Y qué le parece el arrepentimiento de Saúl? Saúl se vivía arrepintiéndose. Pero después de que le pasaba, quería matar a David. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, versos 24 al 30, está el comentario. Saúl dijo a Samuel: he pecado, pues he desobedecido el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Pero como no fue sincero, realmente Saúl nunca se arrepintió, nunca se convirtió a Dios. Y fue un corazón malvado. Desobedeció los mandamientos de Dios. Hizo matar varias veces a David. Mató a gente inocente. Porque él no hizo un verdadero arrepentimiento. ¿Cómo vemos el arrepentimiento de Judas? Judas vende a su maestro. A Jesús lo toman preso y comienzan a torturarlo. Y cuando va de salida con rumbo al Gólgota, se encuentra con Pedro y cruzan las miradas. Y en ese momento Pedro se sintió muy mal, demasiado. Y dice que saliendo de allí fue y lloró amargamente. Pedro. Pero ¿qué pasó con Judas que vendió al Señor? ¿Qué pasó con Judas? Cuando vio que habían vendido al Señor y que lo iban a matar, él fue donde los sacerdotes con las monedas, diciendo: he pecado entregando sangre. Los sacerdotes dijeron: ¿y qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y saliendo de allí, arrepentido, arrojó las 30 piezas de plata, salió, se fue y se ahorcó. ¿Por qué no fue donde el maestro? ¿Por qué no fue donde el Señor y le dijo: Señor, he pecado contra ti, he hecho lo malo? Pero él se fue a confesarle el delito a quienes ni siquiera había ofendido. ¿Cuántas veces hicimos eso en el pasado? Ir a confesarle el pecado a quien no tenía que ver nada con eso. Porque nuestro arrepentimiento debe ser con Dios. Nuestro arrepentimiento debe ser con aquel a quien hemos ofendido. Pero para poder lograrlo tenemos que tener el conocimiento de lo que en realidad es el pecado. Mi amigo, si usted no tiene idea de lo que es el pecado, el mal que le está haciendo, que no va a ser un arrepentimiento real. Y creo que eso lo vamos a ver como un poquito detallado con la ayuda del Señor. De lo que es realmente lo que produce, lo que produce, hasta dónde lo puede llevar, lo que es el pecado. Por eso el Señor da la oportunidad de que todo el mundo proceda al arrepentimiento, porque la condenación, la paga del pecado es muerte. Esto es muy grave. Así que si usted no ha pasado por esa experiencia, ese verdadero encuentro con Dios, que es muy emocionante, es inolvidable. Hermanos, que eso lo deja marcado a uno para toda la vida. Tanto que a uno no le dan deseos de pensar siquiera de volverse atrás. Un verdadero arrepentimiento, hermano, lo lleva a vivir una vida de gratitud,
una vida de servicio, una vida especial, una vida estable. Vamos a darle gracias al Señor que podamos, hermano, de verdad examinar a ver si pasé o no pasé. Porque luego viene lo que es la conversión, que nos va a decir una cantidad de cositas muy buenas para recordarnos. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Si usted no ha pasado por ese arrepentimiento, el verdadero, vaya pensando y dígale, Señor, examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad y endereza mis pasos. Eso es bueno en oración decirle al Señor que le muestre, porque Él no nos engaña y Él sí nos dice cuál es verdaderamente la condición de mi ser interno. Soberano Señor, te damos gracias